Buenas noches, profesora. Mi nombre es Daniel Hurtado. Soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy vengo a desarrollar la actividad número 4, correspondiente a nómina. Bueno, entonces tenemos la primera pregunta. Mencione los 3 elementos necesarios para un contrato de trabajo. Para seguir adelante con esta pregunta, quiero aclarar primero qué es un contrato de trabajo. Decimos que un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a trabajar a otra persona, sea natural o jurídica, bajo una continua dependencia o subordinación de la segunda. Esto pues mediante una remuneración o un salario. Entonces decimos que tenemos 3 elementos necesarios para un contrato de trabajo, que son la actividad personal que se va a desarrollar. O sea, si hay un contrato de trabajo, tiene que haber estipulado qué se va a desarrollar y cuál va a ser el trabajo a realizar. A eso nos referimos con actividad personal o de trabajo. Tiene que haber una subordinación del trabajador hacia el empleador, en el cual pues sabemos que él es nuestro jefe y nosotros somos los que vamos a trabajar. Y todo esto, desarrollamos la actividad de trabajo bajo la subordinación de nuestro jefe por una remuneración o un salario. Esos son los 3 elementos necesarios para que haya un contrato de trabajo. La segunda pregunta, mencione las características principales de un contrato por prestación de servicios. En Colombia existen 6 clases de contratos de trabajo. La primera clase de contrato de trabajo es un contrato ocasional o transitorio. La segunda es de obra o de labor. La tercera es a término fijo. Tenemos otro tipo de contrato a término indefinido. Tenemos también los contratos de aprendizaje. Y por último tenemos los contratos por prestación de servicios. ¿Cuáles son las características de este contrato por prestación de servicios? Tiene que haber una vinculación laboral mayor a 3 meses. El empleado que va a trabajar bajo esta condición de contrato de prestación de servicios no está en la obligación de cumplir ningún tipo de horario. Tampoco tiene que haber una subordinación permanente de nuestro jefe, simplemente porque a él lo contratamos es para desarrollar un trabajo específico. O sea, él trabaja por unas metas a cumplir. O sea, no hay una subordinación permanente, no hay una obligación. Su obligación es realizar un trabajo o labor. Obviamente tiene que haber una remuneración por la cual le vamos a pagar a él para que desarrolle ese trabajo. No se pagan prestaciones sociales porque estas deben ser pagadas por el trabajador, como es la EPS, la pensión, el ARL, y está en la obligación el trabajador de entregar los soportes o comprobantes al patrón del pago de todas de esta afiliación a EPS, ARL y todo lo demás. Y además se les da categoría de empleado por efectos de retención de la fuente. La tercera pregunta, ¿cuáles pagos recibidos por un trabajador forman parte del salario? Bueno, entonces cuando hablamos del salario decimos que es lo pactado entre el empleador y el empleado para desarrollar la actividad laboral. Entonces, ¿cuáles pagos forman parte del salario? Pues está el salario básico, que es lo pactado. Están las horas extras, que son las horas que hacemos de más. Recordemos que diariamente son 8 horas, 48 horas semanales. Si hay más horas de eso estipulado, se llaman horas extras. Eso entra dentro del salario. El auxilio de transporte, que es el otorgado por el gobierno cada año, pues para haga parte de este salario también. Comisiones a las que haya lugar. Estas comisiones más que todo son para los vendedores y todo lo que son dominicales y festividades también. Vamos a hacerlo de manera rápida porque ya van 4 y el tiempo pasa muy rápido. ¿Cuáles pagos recibidos por un trabajador no forman parte del salario? Entonces decimos que no forman parte del salario lo que son el auxilio, alimentación, bonificaciones, primas y viáticos. Pero existe la posibilidad de que esto sea también se puedan pactar. No es obligación dentro del salario, pero se puede pactar también con el empleador. Pues ya si de pronto la empresa o el empleador decide pues apoyarnos con estos tipos de pagos que no están dentro del salario. Menciono la diferencia entre el salario mínimo legal, salario básico y salario integral.
Bueno, entonces decimos que el salario mínimo es ese salario que está estipulado por el gobierno y al cual tiene derecho todo trabajador en Colombia. Y con él debe subsistir y desarrollar todas sus actividades y sostenerse financieramente. El salario básico, decimos que es el valor pactado en el contrato de trabajo y sirve como base para liquidar las horas extras, las nocturnas, las dominicales, los festivos, y el salario integral se puede definir que no puede ser inferior a 10 salarios mínimos legales, más el 30% corresponde a prestaciones sociales 60 de retefuente. ¿Qué es la nómina? Cuando hablamos de nómina hablamos de que es un documento en el cual se registran todos los beneficios a los empleados, lo que es el valor de vengado, lo que son las deducciones, apropiaciones de aporte para fiscales, prestaciones sociales, ¿sí? También representan uno de los mayores gastos de la empresa, ya que indica la cantidad pagada a los empleados por el trabajo que se está desarrollando. O sea, en la nómina nos damos cuenta de cuánto es que la compañía le paga a sus trabajadores para poder desarrollar la actividad laboral a la cual se dedica la compañía o la empresa. ¿Cómo se compone la nómina? La nómina está compuesta de tres factores. El valor devengado, el valor deducido y el valor pagado, que más adelante lo vamos a ver uno a uno. ¿Cómo se compone el valor devengado? El valor devengado es a todo lo que tiene derecho el empleado o a lo que él haya pactado. Dentro de este valor devengado se encuentra su sueldo básico, las comisiones a las que el empleado haya tenido derecho, el auxilio de transporte ordenado por el gobierno, otros auxilios y además recargos diurnos, nocturnos, festivos y horas extras a las que haya lugar. ¿Cómo se componen las deducciones? Cuando hablamos de deducciones decimos que son los descuentos que por ley se le deben hacer al empleado, por ley o porque él lo autoriza de manera escrita. Entonces, las deducciones que se le pueden hacer al empleado, todo empleado debe tener estas deducciones son la liquidación aportes de salud, que corresponde al 12.5% del ingreso de cotización, que esto va partido entre el empleado y el trabajador, y más adelante lo vemos, los aportes de pensión que corresponden al 16% de la base de cotización también, y la retención de la fuente de los empleados. La diferencia entre recargo y horas extras. Bueno, cuando hablamos de recargo, en el recargo el trabajador gana un valor adicional en el turno dependiendo del horario. Cuando hablamos de recargo es que a lo que tiene derecho el trabajador por nocturnos o por festivos que estén dentro de sus 8 horas laborales. Si está dentro de esas 8 horas laborales es recargo. Si pasa esas 8 horas laborales, o sea, hasta la hora 8 son recargos. De la hora 9 en adelante son horas extras. Y la hora extra es cuando se trabaja en horario adicional de la jornada laboral, ya que el trabajador gana un valor completo por la hora extra y no por un valor adicional. Pregunta 11. Vamos a responder la pregunta 9, los porcentajes que corresponden a la empresa y al trabajador. ¿Cuánto debe pagar el empleado por pensión? Habíamos hablado de que por pensión se pagaba el 12%. Este 12% corresponde al 8% lo paga el trabajador, 8% lo paga el empleador y el 4% lo paga el trabajador. Por salud se paga el 12.5%, el cual le corresponde el 4% al trabajador y el 8.5% al empleador. Por fondo solidario pensional, si el empleo tiene ingresos de 4 salarios mínimos legales, se le descuenta el 1% para el fondo de solidaridad. ¿Cómo cancela el empleado? Pues todas las cancelaciones o los pagos que tenga que hacer el empleado cuando estos descuentos se deben realizar por la nómina, que es el documento oficial o es el soporte oficial donde se reflejan todos el valor de vengado, las deducciones y todo lo correspondiente al sueldo del trabajador. Otras deducciones en la nómina, ¿a qué corresponde? Bueno, cuando hablamos de otras deducciones nos referimos a otros valores que el empleado autorizó por escrito a abonar a préstamos, cooperativas, sindicatos, fondos de empleados, aportes voluntarios, a fondos de pensión, cuotas de ahorro y de fondos de construcción, etc.
préstamos bancarios, libranzas, cuotas por embargos judiciales o alimentos y otros descuentos que el trabajador autorice, se le realice el descuento. Esa autorización debe ser de manera escrita. ¿Cómo se liquida la retención en la fuente a los empleados? Bueno, el valor, ¿cómo se liquida? Se liquida el valor del pago del empleado menos las deducciones dividido el valor de la unidad del valor tributario que esté estipulado para el año. Decimos que esto ya viene estipulado por el gobierno. Si es declarante de renta, de acuerdo al estatuto tributario le aplicamos el artículo 384. Si no es declarante de renta, de acuerdo al instituto tributario también le aplicamos la tabla del artículo 383. Hay que tener presente si es declarante o no es declarante. ¿Quiénes son empleados para efectos de retención de la fuente? Entonces decimos que de acuerdo a la ley 1607 del 2012, todos aquellos que obtienen más del 80% de sus ingresos de un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios que sean residentes en Colombia se catalogan como empleados. ¿Y cómo puede disminuir el ingreso laboral gravable para los empleados? Sencillamente, rápidamente, en pago a terceros, alimentación, aportes voluntarios para pensión y ahorro para fomentar la construcción, pago de intereses en préstamos de adquisición de vivienda y pólizas de salud que no superen los 16 UV al mes. Unidades de valor tributario, le hago la aclaración. Profe, muchas gracias, Dios la bendiga. Quedo atento.